Evangelio de hoy nos muestra la narración del Evangelio, que es conocida con el nombre de la tempestad calmada, que sigue en el Evangelio de San Marcos a la predicación de Jesús que comentábamos el domingo pasado, donde Jesús, hablando a la multitud, les habla de la iglesia, del reino de Dios, comparándolo a distintos tipos de semillas, es decir, como una cosa pequeña e invisible que tiene que crecer. Jesús enseñaba a la multitud. Jesús estaba rodeado constantemente por gente que le hacía preguntas, que le pedía favores, que le pedía curaciones, curaba a sus enfermos, expulsaba a los endemoniados. O sea, el día de Jesús no tenía descanso, de la mañana a la noche, rodeado de qué. En algún momento, cuando hay aquella mujer que viene y toca el hábito de Jesús, pensando que así podía quedar curada y queda curada, Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le responden, pero Señor, te están apretucando por todas partes. ¿Cómo preguntas quién me tocó? Jesús entonces siente el cansancio. Y al final del día, al medio de la tarde, como para descansar, le dice a los apóstoles, subamos a la barca y vamos del otro lado del mar. El mar llamado de Galilea o mar de Tiberíades. Suben a la barca y podemos imaginarlo. Jesús se ubica, como dice el Evangelio, estaba en la popa, en la parte de atrás del barco, se apoya sobre un rollo de cuerdas y se queda dormido. Está muerto, está cansado, no da más, se duerme inmediatamente. Empiezan a cruzar el mar, dirigiéndose a un lugar llamado Gerasa, donde Jesús va a hacer también un gran milagro. Pero de pronto la tempestad. Eso es algo que incluso hoy en el mar de Tiberíades pasa. Cuando cae la noche, es decir, caer la noche, al atardecer, vienen vientos fuertes del norte, del Monte Hermón, y entonces se producen tempestades. No son muy largas, pero son muy violentas. Es decir, empieza a agitarse las olas con el viento, todo el mar entra como en ebullición, y entonces son muy peligrosos para los barcos. Y Jesús, ¿cómo estaría de cansado que él como si nada? Sigue durmiendo. Y los apóstoles trabajan, el barco se empieza a llenar de agua. Ellos, podemos imaginar, unos tratando de retener las velas, los otros con los baldes echando agua hacia afuera, los otros tratando de arreglar alguna cosa que se rompe, y Jesús durmía. Y en un momento los apóstoles se asustan. Eso quiere decir que la tormenta era una tormenta brava, era una tormenta en serio. Porque los apóstoles no eran señoritos de la ciudad que estaban paseando en el barco para hacer turismo por el mar de Galilea. No, eran gente de mar, era el trabajo de todos los días, eran pescadores. Es decir, no se iban a asustar por 4 olitas locas, ya conocían el mar y habrían pasado más de una tormenta. Eran gente fuerte, eran gente de trabajo y gente acostumbrada al mar y acostumbrada a manejar el barco. Y se asustan, eso quiere decir que la cosa venía muy mal. Ya la barca se iba llenando de agua, por más que tratan de sacarla afuera, las olas son más grandes. Y entonces, ¿qué? Entonces miran a Jesús y Jesús sigue durmiendo y lo despierta. Maestro, le dice, Señor, nos hundimos. ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Y Jesús, sin decir nada, se levanta y manda al viento y le dice al mar, silencio, le dice al viento. Y el viento deja de soplar y le dice al mar, cálmate. Y el mar se calma. Hay 3 clases de milagros entre los milagros de Jesús. Hay milagros que Jesús hace con los demonios. Cuando Jesús le trae un poseso, un endemoniado, y Jesús expulsa a los demonios, y los demonios obedecen la voz de Jesús y salen. Jesús muestra que tiene más poder que el demonio. Hay milagros que hace Jesús que los hace sobre las personas. Cuando le traen a un enfermo y Jesús cura a un enfermo, o cuando resucita a un muerto. Y hay milagros que Jesús hace sobre la naturaleza. Cuando en las bodas de Caná transforma el agua en vino, es un milagro sobre los elementos. Y acá es un milagro sobre los elementos. Jesús domina el viento, Jesús domina el mar. Algunos de los que no tienen fe agarran el Evangelio y dicen, bueno, sí, Jesús habrá curado a algún enfermo, pero a un enfermo se lo puede curar por su gestión. Se lo puede convencer de que está sano y se cura. Pero díganme cómo se cura por su gestión una tormenta, cómo se lo convence al viento por su gestión de que se deje soplar. Eso no es una cosa que deje de soplar, eso no es una cosa que puede hacer un hombre.
En la primera lectura estaba tomada del libro de Job, y es la parte del libro en la cual Dios le habla a Job, como diciéndole: ¿qué te crees vos que vas a juzgar las cosas que hace Dios? Y entonces Dios, hablándole a Job, le dice todo lo que él ha hecho. Y le habla: ¿quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno? Es decir, ¿quién domina el mar? ¿Quién puede dominar el viento y el mar? No el hombre, Dios. Dios es Señor del viento y Dios es Señor del mar. Dios es Señor de la tormenta, de la tempestad, de la montaña. Solo Dios puede dominar el mar, los hombres no. Entonces Jesús, precisamente, con ese milagro que hace, calmando el viento, silenciando el viento y calmando el mar, Jesús está mostrando que Él es Dios. Él es Señor de los demonios que le tienen miedo. Él es Señor del hombre, al que lo puede curar en el cuerpo y en el alma. Y Él es Señor de los elementos de la naturaleza, puede dominar la tempestad. Y después, cuando el viento se calma, vuelve el mar a estar tranquilo. Los apóstoles los podemos imaginar todavía con cara de susto, cansados porque han estado luchando contra la tormenta, miran con sorpresa qué es lo que pasó. Con una sola palabra ha calmado la tormenta y Jesús los reprende. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. O más sintéticamente, como dice el padre Castellano, en arameo les dijo cobardes. ¿Por qué tenían miedo? Sabían que Jesús estaba con ellos. ¿Por qué tenían miedo? Eso lo cuenta la historia a veces de algunos grandes hombres que tenían tanta confianza en sí mismos. El emperador de los romanos, Julio César, iba una vez con sus tropas en un barco y lo agarra la tormenta y el barco estaba con riesgo de hundirse. Y los soldados asustados, y Julio César les dice: ¿por qué tienen miedo? Llevan consigo a Julio César y a su buena estrella. Aquí los apóstoles llevaban mucho más que eso, como lo dice también el padre Castellani, llevaban al creador de las estrellas, al Señor de la naturaleza. Entonces Jesús le dice: ¿por qué se asustaron? Si yo estaba con ustedes, aunque estuviera durmiendo, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Y Jesús, como hombre, sentía en su cuerpo el cansancio. Pero Jesús no es solo hombre, Jesús es Dios, y Dios no duerme. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y Dios conoce nuestras angustias, y Dios conoce nuestros peligros. Y Dios en los momentos más difíciles puede dar una palabra y decir a la tempestad: cálmate. Porque esta escena que nos cuenta el Evangelio muchas veces se puede reproducir. Se puede reproducir en la vida de cada uno de nosotros, en el alma de cada uno de nosotros. A veces nosotros nos encontramos como si estuviéramos metidos en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Nos encontramos peleando con un montón de problemas. Nos encontramos luchando. Nos encontramos angustiados. Nos encontramos con la tentación que nos sacude, con tantas cosas que vienen y que nos echan de un lado para otro, y empezamos a ver todo negro. Es como si nos estuviéramos por ahogar, nos angustiamos. El peso de la vida se nos hace insoportable, ya tenemos ganas de bajar los brazos y de decir: me rindo, no doy más. Es como si la tormenta uno la tuviera dentro del alma, como si adentro del alma se volviera todo oscuro y el viento sacudiera las olas de un lado para otro y nos da la impresión de que nos hundimos. Pero Jesús está con nosotros, aunque parezca dormido, aunque parezca que no está, aunque no lo sintamos, aunque en la tormenta se nos haga todo oscuro y nos vengan dudas en la fe. Jesús está con nosotros y no nos abandona. Y entonces no tenemos que tener miedo. El cristiano nunca tiene que tener miedo, no tiene que tener miedo a nada, ni al diablo le tiene que tener miedo el cristiano si uno está con Dios, si uno está con Cristo en el alma. Aunque parezca dormido, pero no nos abandona. Y lo mismo pasa en la historia. Muchas veces se compara la iglesia que Cristo ha fundado como una barca que va atravesando las olas de este mundo para llegar al final de los tiempos al encuentro con Cristo en el cielo. Y esa barca de la iglesia también es una barca que se ve muchas veces agitada y sacudida. Se ve agitada y sacudida la barca de la iglesia desde afuera, por las persecuciones, por los ataques, por las calumnias de los enemigos de la iglesia. Y se ve agitada a veces desde adentro, porque las olas del mar que se agita se meten adentro de la barca.
Y entonces a veces la cola del diablo se mete adentro de la iglesia. Y aparece la confusión, las ideas falsas, la división entre los cristianos. ¿Cuántas cosas que aparecen? Y el Papa, como Pedro, conduciendo la barca, a veces ve que la barca se sacude y habla y nos está marcando el camino, y muchos no lo escuchan y muchos no le hacen caso. Y entonces parece que, como tantas veces han dicho los hombres en la historia, la iglesia no va más, los hombres ya no le creen más, la iglesia se hunde, pero Cristo está allí. Cristo está allí, aunque haya momentos en que parece dormido. ¿Pero por qué Cristo parece dormido? Ahí lo entendemos. En el lago estaba cansado, estaba muerto de cansancio. ¿Pero por qué en mi historia personal y por qué en la historia de la iglesia a veces parece Jesús que se despreocupa y que nos deja solos en medio de la tormenta? ¿Por qué no lo sentimos? Si está a mi lado, ¿por qué no me pone la mano en el hombro para que yo pueda sentirlo? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me dice? Precisamente para que crezca mi fe, para que yo sepa que aunque no lo veo, aunque no lo siento, aunque no escucho sus palabras, Él está y no tengo que tener miedo, porque somos flojos en la fe y el Señor a veces, digamos, juega un poco a las escondidas con nosotros, no se deja ver, no se deja sentir, para que nuestra fe se haga más firme, para que nuestra fe se haga más firme, para que sepamos que ninguna tormenta, ni en el alma, ni en nuestra vida, ni en la iglesia, ni en el mundo, ninguna tormenta nos puede hundir si confiamos en que el Señor está presente con nosotros. Pero para eso, en medio de la oscuridad, es necesario que nuestra fe se haga fuerte. Por eso a veces el Señor se esconde. Y sepamos en los momentos más difíciles de la vida que Él, con una sola palabra, puede silenciar el viento y calmar las olas del mar que nos agita.